mañana yo quiero compartir con ustedes una parábola que tenemos allá en Mateo, capítulo 13, versículo 44. Mateo 13, versículo 44. ¿verdad? Entonces, es un texto corto, hermanos, ¿verdad? Pero que tiene mucha enseñanza para cada uno de nosotros. Dice así Mateo capítulo 13, versículo 44, dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Miren, en esta parábola de Jesús, hermanos, ¿verdad? Que el Señor Jesús, hermanos, siempre se apoyaba de lo que había en la naturaleza, ¿verdad? De lo que sucedía en las vidas de las personas, hermanos, ¿verdad? Y tomaba lo que miraba en el campo, o lo que miraba en la ciudad, lo que miraba a su alrededor. El Señor Jesús lo tomaba y les enseñaba una lección espiritual, ¿verdad? Por eso se llama una parábola, ¿verdad? Una parábola es una comparación, ¿verdad? Entonces el Señor Jesús, el Señor Jesús comparaba lo que estaba sucediendo con las cosas espirituales para que la gente pudiera entender de lo que el Señor iba a hablar, ¿verdad? Pero la aplicación era espiritual, ¿verdad? Y aquí tenemos la lección acerca de un tesoro, ¿qué? Escondido. De un tesoro escondido, hermanos, ¿verdad? Y esta idea, hermano Ramón, es fascinante, ¿verdad? En todas partes del mundo hay leyendas acerca de tesoros escondidos. Entonces, Nidia, ¿qué harías si ahí en tu casa te encontraras un tesoro, una caja con puras monedas de oro? ¿Verdad? Anda, hermanos, resolveríamos muchos problemas, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, y sí ha sucedido, hermanos, ¿verdad? Y hay tesoros escondidos que todavía no se encuentran. Entonces, de hecho, hay leyendas acerca de tesoros escondidos. ¿Verdad? Se ha hablado de tesoros de piratas, de tesoros de barcos hundidos, o de minas de oro, ¿verdad? Que están perdidas. Miren, en la historia, ¿verdad? Por ahí, si ustedes entran al internet, ¿verdad? Y buscan la historia de un hombre que se llama Forrest Fenn, ¿verdad? Ese hombre fue un militar que pertenecía a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y como él viajaba a muchas partes del mundo, hermanos, en avión, ¿verdad? Y ahí donde llegaba encontraba cosas de mucho valor, y él las compraba y se las llevaba para Estados Unidos, ¿verdad? Entonces se la pasaba coleccionando objetos valiosos de oro y de piedras preciosas, y las estaba guardando en un cofre, ¿verdad? Y se dice que ese cofre, ¿verdad? Que de hecho hasta ahorita nadie lo ha encontrado, ¿verdad? Ese cofre tiene un valor de $2 millones, ¿verdad? Y ese lo escondió en unas montañas de Colorado, de Santa Fe, en el estado de México, de Nuevo México, hermanos, ¿verdad? Y por ahí dejó un poema con 9 pistas para que aquellos que quisieran buscarlo lo pudieran encontrar, ¿verdad? Hermanos, y se estima, fíjense, que más de 65,000 personas han intentado encontrar ese cofre. O sea, lo que les estoy diciendo es una historia real, hermano, no le estoy contando cuentos, ¿verdad? Ustedes la pueden buscar en el internet y la van a encontrar, ¿verdad? Entonces, miren, lo que les acabo de mencionar son tesoros temporales, pero miren, lo que tenemos aquí en la Biblia,
lo que tenemos en la Biblia, hermanos, son tesoros ¿qué? Eternos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros, hermana Pilar? Bueno, a veces pasa que los tenemos guardados, ¿verdad? Y necesitamos los tesoros que tenemos en la palabra de Dios, tenemos que escudriñarlos, ¿verdad? Por eso en esta mañana vamos a hablar del tema, la parábola del tesoro ¿qué? Escondido. Del tesoro escondido. Y en este pasaje que acabamos de leer encontramos 3 lecciones para cada uno de nosotros. Pero miren, para poder entender la historia, la parábola que Jesús contó, ¿verdad? Tenemos que entender el contexto histórico, ¿verdad? O sea, tenemos que entender por qué Jesús lo dijo, ¿verdad? Cuando Él estaba en ese lugar, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Verdad? Y ese es el contexto histórico, ¿verdad? El Señor dice, ¿verdad? Por eso el Señor dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un ¿qué? Hermano Ramón, ¿dónde fue escondido ese tesoro? En un campo. Entonces, miren, esta idea de esconder un tesoro en un campo puede sonar extraño, ¿verdad? Inclusive para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero los oyentes de Jesús estaban acostumbrados a tal cosa, ya que en aquellos días, miren, los bancos que había en aquel entonces no tenían la tecnología que ahora tienen los bancos que nosotros conocemos, ¿verdad? Ni la seguridad que ahora tienen, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, ¿verdad? La gente lo que hacía para no perder lo que ellos tenían era esconder sus valores bajo tierra, ¿verdad? Así como también por ahí hay una parábola que se llama la parábola de los talentos, ¿verdad? Por ahí se habla de un hombre que tenía miedo, ¿verdad? Y no lo metió al banco y dice que cavó y lo escondió, ¿verdad? Entonces, miren, algunos escondían sus tesoros en la tierra. Miren, ¿saben por qué los escondían? Porque aquella área estaba sujeta a ser invadida. Miren, aquí lo voy a dibujar. Este es Palestina, hermanos, ¿verdad? Y acá está Mesopotamia y acá estaba Egipto, ¿verdad? Y en aquel entonces había guerras, había invasiones, ¿verdad? El que tenía más poder atacaba a los pueblos, atacaba a las ciudades y los saqueaba. Hermano, saqueaban todas las riquezas que tenían en las ciudades, ¿verdad? De hecho, por eso el imperio romano es el que gobernaba ahí, hermano, porque fue el que conquistó mucha parte de aquel entonces. Entonces, esta parte de Palestina estaba sujeta a estar invadida, ¿verdad? Entonces, en el pasado los ejércitos invasores habían pasado por esa tierra con frecuencia y no había otro pedazo de tierra sobre el cual se hubiesen peleado más batallas que Palestina. Entonces, fíjense, hermano, por ejemplo, si los que iban, acá estaba Egipto, anda, Egipto tenía muchas riquezas, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo eran los tesoros que se han encontrado allá, hermanos? Eran de puro oro, ¿verdad? Y los imperios, ¿verdad? Pasaban Palestina y venían a conquistar Egipto. Entonces, pero cuando iban pasando los invasores, hermanos, también ahí les hacían lo mismo, ahí en Palestina, ¿verdad? Por eso la gente, ¿qué es lo que hacía? Pues córrele, vámonos, y esconde todo lo que tienes. Hermanos, pero miren, la gente de aquel, los ricos, ¿verdad? Los ricos que tenían mucho dinero, se preparaban de 3 maneras, ¿verdad? Dividían sus fortunas, ¿sí? Fíjense, en 3 partes, ¿verdad?
las fortunas de los ricos, hermano Ramón, las dividían en tres partes. Miren, la primera era un capital de trabajo, ¿verdad? Dinero que se movía, lo que llamamos los activos, ¿verdad? Es como decir, es el dinero en efectivo, hermanos, ¿verdad? Traían una parte de monedas de oro, ¿verdad? Para lo que necesitaban, ¿verdad? Que para comer o para comprar, para trabajar, ¿verdad? Y la segunda parte se convertía en joyas, ¿verdad? O en otras mercancías que estas podían transportar fácilmente, ¿verdad? Y estas las tomaban consigo cuando llegaban los invasores. O sea, ya cuando escuchaban que ahí venían, ellos tenían que irse, hermano, y viajar, y tenían que cargar o sea, por eso eran joyas, eran cosas que no eran pesadas, pero que tenían mucho valor, y se las llevaban, ¿verdad? Y la otra parte, hermanos, era la que ellos enterraban. Estas se convertían en su capital de trabajo cuando la batalla terminaba y regresaban. Entonces, ¿sí estamos captando, hermana Pilar? Miren, lo voy a poner en términos de nosotros. Este era el efectivo, ¿verdad? Y estas eran, ¿qué? Joyas. Y estas también pues también eran joyas, monedas de oro, ¿verdad? Pero estas, ¿qué es lo que hacían? Las enterraban. Ahí cerca de su casa enterraban las joyas, ¿verdad? Y cuando ya escuchaban de que los invasores ya se habían regresado a su lugar de origen y que ya todo estaba tranquilo, estaba en calma, hermano, regresaban y ya sabían que dónde estaba qué. Ya sabían dónde estaba su tesoro, ¿verdad? Que es el cofre, ¿verdad? Pero ¿saben qué es lo que pasaba? Que muchas de las veces se viajaban a otro lugar y les gustaba aquel lugar o se morían y ya no regresaban. Entonces, ese tesoro, ahí qué, hermanos, ahí se quedaba. Ahí se quedaban. Nadie, el que lo encontraba, ese iba a ser ¿qué? El dueño. Entonces, ese es el contexto histórico. Por eso, esa fue la razón, hermana Santi, por la cual el Señor Jesús cuenta esta parábola, porque Él la está contando por lo que sucedía en aquel entonces, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que enseña esta parábola, hermanos, del Señor Jesús ahora a nosotros, a los cristianos, a la iglesia? Miren, la lección número uno es que hemos encontrado un tesoro, ¿sí? Y dirá el hermano Romeo, pues ¿dónde está? Que no lo veo. Amén. Amén, hermano, miren, está mostrando la Biblia, ahí está el tesoro, ¿verdad? Y es que estos no son tesoros materiales, no son tesoros ¿qué? Espirituales. Miren, según el texto, bueno, dice ahí en Mateo 13:44, hermanos, fíjense, el Señor Jesús dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual el hombre ¿qué? Halla. Por eso le estoy diciendo que esa es la primera lección. Aquel hombre, ¿qué sucedió con aquel tesoro? Lo encontró, ¿verdad? Y esa es la lección para nuestra vida, que hemos encontrado, hermano Ramón, ¿un qué? Hemos encontrado un tesoro, ¿verdad? ¿Ya conocía ese tesoro, hermano Ramón? ¿Verdad? Bueno, ya lo conoció, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Entonces, miren, el énfasis no está en el hombre, sino que el énfasis de esta historia está en el tesoro, en esta parábola. No solo se nos habla de un tesoro escondido, sino también se nos habla de un tesoro que fue encontrado, ¿verdad? Entonces, miren, vamos a imaginarnos lo que estaba sucediendo aquel día, ¿verdad? Miren, podemos suponer que este hombre era pobre,
¿verdad que sí? Este hombre no era dueño del campo, ¿verdad? Sobre el cual estaba trabajando. Era un obrero común que cultivaba el campo. Este hombre posiblemente iba con el arado, ¿verdad? Iba con el arado, se movía lentamente, cavando y arando el campo, ¿verdad? Y su rostro, ¿cómo se reflejaba, hermanos? ¿Cómo miran a las personas que andan allá en el campo? Cansados, tristes a veces, cansados, preocupados. Hermanos, había sido posiblemente para este hombre que contó Jesús, había sido un día de dura labor, ¿verdad? Hoy era como ayer y mañana sería como hoy, ¿verdad? Su vida era un círculo vicioso. ¿Sí? ¿Qué es un círculo vicioso? ¿Verdad? Que, bueno, nosotros a veces lo tenemos, ¿verdad? Cuando no tenemos a Dios, nada más al trabajo, a la casa, a la borrachera, y ese es el círculo vicioso, ¿verdad? Y luego aquí nos dice, hermanos, que, hermanos, posiblemente para este hombre era lo mismo, la misma rutina de ¿qué? Del diario. De siempre, trabajar, llegar a casa, dormir y levantarse para volver a ir a trabajar, ¿verdad? Pero no obstante, ese día, cuando su herramienta se hundió en la tierra, hermanos, hubo un ¿qué? Un toque. ¿Verdad? Aquel fierro escuchó un ¿qué? Un ruido, ¿verdad? Un golpe, y pensó, a lo mejor pues es una piedra, y a este hombre posiblemente se le dio la orden de que debería de sacar todas las rocas fuera del campo, ¿verdad? Y eso es lo que se hace, hermanos, ¿verdad? En un campo donde se siembra, hay que sacar las rocas porque si no, no van a dejar trabajar, ¿verdad? Aquel hombre se agachó, se puso de rodillas y comenzó a cavar, ¿verdad? Con sus dedos, ¿verdad? Y haciendo algo de esfuerzo, hermanos, ¿verdad? Y pudo encontrar el objeto, ¿verdad? Y bueno, cuando lo vio no parecía que una piedra, sino que tenía forma que rectangular. Entonces fue entonces que su corazón comenzó a ¿qué? A latir. A palpitar mientras limpiaba la suciedad del cofre cuando lo abrió. Entonces, cuando lo abrió descubrió que estaba lleno de ¿qué? De monedas y joyas de oro, hermanos. Había encontrado un tesoro lleno de riquezas más allá de su imaginación. Bueno, así pasa con los que ahora hemos encontrado ¿a quién? A Cristo. A los que hemos encontrado a Cristo, a la palabra de Dios, hermanos. Hemos encontrado un ¿qué? Un tesoro. Un tesoro, y este tesoro es el reino, ¿verdad? Y hablar del reino es hablar de Cristo, es hablar del evangelio, es hablar de la iglesia, ¿verdad? Entonces, miren, en la mayoría de las cartas apostólicas encontramos que los escritores hablan de las riquezas espirituales y que el evangelio tiene mucha ¿qué? Mucha riqueza, porque revela el amor de Dios y el sacrificio que hizo Cristo por cada uno de nosotros, hermano, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Cristo por nosotros, hermana Pilar? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? ¿Verdad? Murió, fue sepultado, resucitó, hermano, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Entonces, hermano, esa es la riqueza que encontramos, ¿verdad? Y nos habla de la salvación y el perdón de pecados que podemos recibir, ¿verdad? Entonces, como resultado de ese sacrificio, el apóstol Pablo dice que recibimos todas las bendiciones espirituales, ¿verdad? Cuando estamos en Cristo, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia de ser parte de Cristo, hermano. Miren, también dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 7,
que tenemos un tesoro en vasos de barro. ¿Sí? Miren, tenemos un tesoro, hermano Ramón, ¿dónde? En vasos de barro. ¿Cuáles son esos vasos? Somos nosotros, hermanos. Vean, porque ¿de qué nos hizo Dios? De tierra, de barro. Vean, del barro. Vean, pero cuando entendemos el Evangelio y cuando lo recibimos a Cristo en nuestro corazón, vean, y dice que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, hermano, tenemos un tesoro, ¿verdad? Pero también, miren, ese tesoro está aquí, porque ahora sí ya entendemos cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, miren, este tesoro, hermanos, espiritual es supremo, ¿verdad? Y muchos ignoran esto, ¿verdad? Porque pocos lo creen, ¿verdad? Que mucha gente que está allá afuera, hermanos, ¿verdad? Para ellos, dice, para la Biblia y la iglesia es aburrido, ¿verdad? Ellos todavía no entienden ese tesoro hermoso que tenemos, ¿verdad? Y bueno, de hecho dijo un hermano, miren, que los hombres a veces quieren este tesoro, pero solamente cuando lo necesitan. Es decir, cuando ya están al borde de la muerte o están enfermos, entonces ¿qué sí? Entonces es cuando buscan a Dios, hermanos, ¿verdad? Entonces, miren, el Evangelio es un tesoro por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo por nosotros, hermana Santi? Dio su vida por amor a nosotros. ¿Verdad? Él entregó su vida, hermano. ¿A qué vino a este mundo? El Hijo de Dios. A morir para derramar su sangre. Y su sangre nos limpia ¿de qué? De pecados. ¿Verdad? Cuando nosotros aceptamos el Evangelio. Entonces, fíjense, por eso es un tesoro, por lo que Cristo hizo, pero también por lo que el Señor nos ofrece. ¿Qué nos ofrece el Señor? Vida eterna, ¿verdad? De hecho, lean los últimos libros de Apocalipsis, ¿verdad? Y se habla de la santa ciudad. ¿Y saben cómo es esa santa ciudad? Nidia, ¿sí lo has leído allá? Hermano, dice que las calles son de oro y sale un río de agua viva. Y está en medio de la ciudad, está el árbol de la vida. Dice que esa ciudad es de piedras preciosas. Fíjense, hermano. O sea que nada que ver con los tesoros que hay en este mundo, ¿no? Pero bueno, lección número 2, hermanos. Miren, que nos enseña esta parábola del Señor Jesús. Miren, dice el Mateo 13:44, dice, mas el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y luego, ¿qué hace? Dice, y gozoso por ello va. ¿Sí? Entonces, lección número 2, que es la lección del gozo. ¿Sí? Entonces, después de haber mirado este hombre, hermanos, el interior del tesoro, ¿qué es lo que hizo? Hermano Ramón, ¿qué hizo este hombre cuando miró el tesoro? Según Jesús. Bueno, sí le gustó, pero luego ¿qué hizo? ¿Mande? Ajá, miren, lo volvió a tapar, hermanos. ¿Verdad? Lo volvió a tapar porque ese terreno a quién le pertenecía, al que era el dueño del campo, ¿verdad? Y si el dueño del campo lo miraba, ¿a dónde vas? ¿A dónde te llevas eso? Entonces dice que lo tapó, hermanos, y luego ¿a dónde se fue? ¿Verdad? Se fue a buscar capital para comprar ese campo, ¿verdad? Pero cuando iba a buscar lo que iba a hacer, iba feliz, iba contento. Fíjense, hermano. Entonces, por eso encontramos, hermano, este hombre volteó a su alrededor, a ver, no me miró nadie, ¿verdad? Y no había nadie cerca. Entonces, como hemos dicho, cerró el cofre, tapó con tierra,
cerró el hoyo donde lo había encontrado y se preguntó, bueno, ¿qué voy a hacer? Bueno, luego habló en alta voz y dijo, ya sé lo que haré, y se fue de regreso a su casa. Pero cuando iba hacia su casa, sentía gozo y felicidad, hermanos, porque a partir de ese momento su vida iba a cambiar, ¿verdad? Y así pasa con todos los que antes estábamos en el mundo, en el pecado, y ahora encontramos a Cristo. A Cristo, hermanos, ¿verdad? Así pasa con el inconverso que entrega su vida a Cristo, ¿verdad? En todo el Nuevo Testamento, cada individuo que conocía a Cristo se llenaba de gozo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ¿se acuerdan del etíope o el eunuco? Hermano, dice que aquel hombre iba sentado en el carro, iba leyendo la escritura del profeta Isaías, ¿verdad? Y no tenía entendimiento, ¿verdad? Pero Dios manda a uno de sus siervos, se llamaba Felipe, y el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro, ¿verdad? Y Felipe le dijo al eunuco, ¿entiendes lo que lees? ¿Verdad? Y aquel hombre dijo, pues no. O sea, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo explica? Y desde aquel momento le anunció el Evangelio de Jesús, hermano. Y aquel hombre dice que fue bautizado, ¿verdad? Dice que llegaron a cierta agua, ¿verdad? No sabemos de qué había, si era un río, si era un lago, ¿verdad? Pero había suficiente agua porque dice que descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden encontrar en Hechos capítulo 8, hermanos. Pero dice la escritura que cuando aquel hombre subió del agua, dice que siguió gozoso su camino, hermanos, ¿verdad? Porque había encontrado ¿a quién? El perdón de sus pecados, hermanos, ¿verdad? Cristo es lo que nos está ofreciendo hoy en esta mañana. ¿El perdón de qué? De nuestros pecados. Entonces, cuando encontramos una vida nueva, hay gozo, hermanos. Entonces, también se nos habla de un carcelero y su casa, hermanos, que fueron bautizados en aquella misma hora de la noche, ¿verdad? Y era a la medianoche, hermanos. Dice Hechos 16, 33 y 34. Miren, Hechos 16, 33 y 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fíjense, hermanos. Es que el carcelero, hermanos, acuérdense de que en esa historia estaban los apóstoles encarcelados, ¿verdad? Y Dios llega y manda a un ángel y se abren las rejas. Hay un terremoto y se abren las rejas, ¿verdad? Y ellos se escondieron, a los apóstoles y los cristianos. Y el carcelero pensaba, ya no miraba a nadie. Y él se iba a ¿qué? Dice la Biblia que se iba a matar. Pero le dijo el apóstol, no lo hagas, ¿verdad? Porque todos estamos aquí. Hermano, y desde aquella hora le predicaron el Evangelio, ¿verdad? Y por eso llegamos, él los invita a su casa y él obedece y se siente contento, hermano, tanto que hace un convivio, hermanos. Bueno, así es lo mismo que sucedió con Saulo, con Cornelio, con Lidia, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Entonces, el encontrar este tesoro es el equivalente a estar casado con Cristo, ¿sí? Y cuando hay una boda, hermano, ¿verdad que nadie está triste cuando hay una boda? O sea que fíjense, hermanos, si algún día, bueno, aquí está Javier y está Nidia, ellos todavía no se casan con Cristo, ¿verdad? Si se llegan a casar con Cristo, es más responsabilidad que cuando te casas con una pareja.
Esto no es de juego, es más serio. Hermano, pero cuando te casas, como decíamos, hay felicidad, hay gozo, ¿verdad? Entonces, la tristeza, hermanos, es para un funeral. ¿Verdad? Por eso nosotros no debemos de estar tristes en esta mañana, ¿verdad? Porque estamos de fiesta, y si alguien está triste, es que algo no anda ¿qué? Bien. Algo no anda bien. Entonces los cristianos del primer siglo dice que se gozaban en las pruebas. Anda, les daban, los azotaban. ¿Verdad? Porque por ahí les van a predicar el evangelio de la prosperidad, Javier. Venga, reciba al Señor. Y mire, Dios te va a prosperar y te va a hacer rico, vas a ser feliz. ¿Verdad? Pero está hablando en el sentido material. ¿Verdad? Pero no, si leemos la Biblia, dice que aquellos que obedecieron, los crucificaron. Mira, al primer apóstol le cortaron la cabeza. Pero ellos murieron, ¿qué? Gozosos. Porque lo que Cristo les ofrece, o lo que Cristo nos ofrece, hermano, aún en el más allá es mucho mejor. No tiene nada comparado con lo que podemos recibir aquí en este mundo. ¿Verdad? Entonces, los cristianos del primer siglo se gozaban en las pruebas. Y a veces nosotros ni aguantamos nada. ¿Verdad? Miren, dice el apóstol Pablo allá en Filipenses capítulo 3, versículo 7. En adelante dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjense, hermanos. O sea que al apóstol Pablo ya nada le importaba. O sea, para el apóstol Pablo, ¿quién estaba en primer lugar, hermano? Estaba Cristo, ¿verdad? Y él estaba contento, hermano, ¿verdad? O sea, tuviera dinero, estuviera pobre, tuviera para comer o no tuviera, él estaba feliz, ¿verdad? Pero otra lección, hermanos, que tenemos acerca de esta parábola del tesoro escondido, es la que se menciona al final del versículo 44 de Mateo 13, ¿verdad? Porque dice que aquel hombre, ¿a dónde iba, Nidia? Al campo. A su casa, ¿verdad? Iba a su casa, ya dijimos que iba gozoso. Pero dice que el texto dice: y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Verdad? Entonces, esta viene siendo la lección del sacrificio. ¿Sí? Una vez que llegó a su casa, comenzó a recabar todo lo que podía vender. En su habitación buscó todos los artículos de valor. Andaba sacando en las cajoneras, hermanos, buscando todo lo necesario para completar el total del costo de aquel campo. Entonces, hermano, imagínense, llega aquel hombre bien rápido, ¿verdad? Bien como desesperado. Y ahí está la esposa y empieza a sacar las cajoneras y anda buscando. Y la esposa, ¿cómo no le va a quedar? ¿Y ese qué le picó? ¿Verdad? Entonces, hermano, me imagino que la esposa le dijo: ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto loco? ¿A dónde llevas todas esas cosas? Él sonrió y se le quedó mirando a la esposa. Voy a venderlo. La mujer le pregunta: ¿a venderlo? Pero esas son las únicas cosas de valor que tenemos. Y en lo que se dirigía a la puerta, le tocó el hombro a la mujer y le dijo: mujer, pronto vas a estar cubierta de joyas.
la esposa le dijo, sí, sí, claro, cómo no. ¿Verdad? Y mostrando su andrajoso vestido, sí, cómo no, ahorita voy a estar llena de joyas. Y a lo mejor hasta le dijo, van a lucir encantadoras con mi hermoso vestido de gala. Pero el hombre, hermano, no tuvo tiempo para oír, ¿verdad?, las sarcásticas palabras de la mujer, ¿verdad? Y ella estaba caminando con las cosas de valor que llevaba. Entonces, a lo mejor llevaba una cabra, hermano Ramón, a lo mejor llevaba un burro cargado de bienes materiales, ¿verdad? Todo lo que había recabado, ahí ya había cargado el burrito y ya lo llevaba todas las cosas para comprar aquel campo. De manera que pronto vendió todo lo que tenía cuando por fin compró el campo, hermanos. Anda, ¿y qué sintió? Ahora ese tesoro ya nadie Se lo quita. ya nadie me lo va a ganar, ¿verdad? Se regocijó y dijo, ahora es mío, nadie me lo va a poder quitar, ¿verdad? Entonces, así es todo aquel que reconoce y entiende, hermanos, ¿verdad?, que es necesario sacrificar y pagar el precio, sea lo que sea, para obtener a Cristo. O sea, cuando venimos a Cristo, hermanos, a veces hay que dejar, a veces lo que más, hermano, hay muchas cosas que se tienen que dejar, ¿verdad que sí? ¿Qué hay que dejar, hermano Romeo? La familia. La familia. Pues no entienden todavía. ¿Verdad? Hay que dejar los afanes. El trabajo. A lo mejor, sí, antes trabajabas tiempo extra los domingos, pero también tienes que, cuando entiendes de lo que vamos a ganar, hermanos, que son espirituales, lo dejamos todo, ¿sí? Entonces, hay que pagar el precio, hermanos, para poder obtener las riquezas espirituales que Dios ofrece. Y, hermano, y vaya que lo que Dios ofrece no es para menos. Miren, dijo el apóstol Pablo en Romanos 8:18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. También dijo el Señor Jesús, hermanos, hablando acerca de este premio, en Mateo 19:29, miren, piensa lo que dice el Señor Jesús, ¿está bien? Fíjate lo que dice el Señor Jesús. En Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por ¿quién? Por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida ¿qué? Eterna. Anda. Entonces, Nidia, va a llegar un momento que te van a decir, ya no te prohíbo que vayas a esa iglesia. Y tú vas a decidir. ¿Verdad? Pero ¿qué dice el Señor Jesús, hermanos? El que haya dejado ¿qué? Padre, madre. Esposo e hijos, ¿verdad? O sea, lo que está diciendo es de que ¿a quién debemos de amar más, hermano? A Cristo. A Cristo, ¿verdad? Pero al final de cuentas recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hermano, y es que miren, hermana Santi, ¿qué tanto nos puede durar aquí en el mundo el matrimonio? Al rato se nos van a ir el viejito o la viejita y nos vamos a quedar solos. ¿Y qué? Ya, se acabó, ya. Y cada quien va a agarrar su camino. No crean que allá en el cielo digo el Señor Jesús, allá en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Allá usted no va a tener necesidad, ay, me quiero enamorar. ¿Verdad? Allá en el cielo no hay enamorados. Allá, ya después de la muerte, hermano, ya no se siente de que tengo necesidad de comida, ni tengo necesidad de lo que sea.
Vean ¿saben lo que vamos a necesitar cuando nos muramos? Que vamos a tener necesidad de Dios, ¿verdad? Pero si lo rechazamos, pues Él también nos va a rechazar. Así dice la Escritura. Entonces, si queremos vida eterna, debemos estar dispuestos a pagar el precio que sea necesario. ¿Verdad? La encomienda es que hay que perderlo todo para ganar el reino de Dios. Y esto lo podemos lograr cuando nos negamos a nosotros mismos. Miren, ahora en la mañana tuvimos que dejar muchas cosas. Hermana Santi, ¿qué dejó? ¿Verdad? Hermana Pilar, ¿qué dejó? Ahí estaban, a lo mejor estaban los trastes sucios. ¿Verdad? Y ahí los dejó, ¿verdad? Pero se vino a buscar ¿qué? El reino de Dios. O sea, dejamos muchas cosas, hermanos, ¿verdad? Para ganar el reino de Dios. Miren, dice Mateo 16, 24 al 26. Dice las siguientes palabras. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Y qué? Síganme. Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, ¿la qué? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hermano, son palabras bien claras, hermano Ramón. Entonces, aquí nos habla el texto de que tenemos que invertir. Entonces, ¿qué es lo que debemos invertir para Dios, hermanos? Miren, debemos de invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra familia, llevar a otros el evangelio. Entonces, si no invertimos, pues tampoco vamos a ganar. La pregunta, ¿qué dijo el Señor en Mateo 6:19? Miren, Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y es cierto, hermanos. Ay, le voy a construir un palacio a mi reina, ¿verdad? Y es una casa bien pintadita, con vitropiso y bien de lujo, ¿verdad? Para mi reina, para mi esposa. Anda, pero que después te da un infarto. Y llegó el otro. Y llegó el otro galán. ¿Y se quedó con qué? Con todo. ¿De qué te sirve? ¿De qué nos va a servir, hermanos? Si ganaremos todo el mundo y perdemos nuestra alma, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿dónde está el banco de Dios? ¿Está en el cielo? Bueno, pues allá es donde debemos de invertir, hermanos, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, les decía que hemos encontrado un tesoro que es muy valioso, y ese tesoro trajo a nuestra vida gozo. Pero para poder obtenerlo, la Biblia dice que tenemos que hacer un gran sacrificio, renunciar a lo que el mundo ofrece. Cuando la Biblia habla de hallar este tesoro, trata de un asunto individual, no habla de su mujer. ¿Verdad que no habla la parábola de que la mujer acompaña? Ay, Dios, ahí voy contigo, vean, para ganar aquel tesoro? No dice. Dice que el hombre se fue solo, hermano. O sea, que la salvación es ¿qué? Individual. ¿Verdad? Entonces, y es que, y también nos enseña que la fe es intransferible. ¿Verdad? O sea, la fe que tenga el hermano Romeo, ¿verdad? Si él la tiene, no la va a tener su familia. ¿Verdad? Entonces no es como una gripa
¿verdad? ¿Cómo es la gripa? ¡Ach! ¿Verdad? Y luego ya se la pasé a la hermana Pilar, la gripa. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que encontrar ese tesoro y hacerlo propio, ¿verdad? Y dejar que Cristo reine en nuestra vida. Hermano, y esto lo podemos hacer a través de oír, creer, arrepentirnos y confesar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y bautizarnos para el perdón ¿de qué? De los pecados. Siempre y cuando hayamos entendido qué y quién es este tesoro, ¿verdad? Si no entendemos de qué se trata este tesoro, de nada sirve que alguien se bautice, hermano, ¿verdad? Hay que entenderlo y hay que asimilarlo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que hayamos entendido esta parábola, hermano, la parábola del tesoro escondido. Entonces, ahora ya saben y ya lo encontró. Sí, Lidia, ustedes ya encontraron ese tesoro. Ahora la Biblia dice que ¿qué vale más? Vale más lo que dice aquí la Escritura, hermanos, que todo lo que el mundo nos puede ofrecer. Entonces la invitación ahora es que venga y se adueñe de ese tesoro y lo haga suyo propio. Bien, entonces este día es el día de las oportunidades, hermanos. Si alguno de ellos algún día lo quiere, o si hoy lo quiere, pues lo puede recibir ese tesoro en su corazón. Dios les bendiga.